Hace 15 días, creo, estuvimos tratando un tema acerca de los hombres. Yo creo que muchos recuerdan, más que todo las hermanas que estaban muy satisfechas con este mensaje. La idea, con la ayuda del Señor, hoy es hablar un poco, digo un poco porque 45, 50 minutos es poco tiempo para abordar un tema como estos, acerca del rol de las mujeres en la iglesia. Entonces, antes de meternos en este asunto, nosotros debemos recordarnos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que la iglesia es la casa de Dios, no la casa nuestra, es la casa de Dios. Por eso, cuando hacemos algo en nuestra iglesia local, nosotros debemos hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Cuando hacemos algo en nuestro hogar, cuando tomamos decisiones en el hogar, como hombres o como mujeres, nosotros debemos hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, porque somos parte de, no de la familia más importante de este mundo, terrenalmente. De pronto muchos quisieran ser apellido Rockefeller o Trump o alguno de estos apellidos que son considerados las familias más importantes del mundo o de la dinastía del Reino Unido, pero nosotros somos parte de una familia mucho más importante. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 versículo 10 al final, que somos la familia de la fe, la familia de la fe. Y en una familia, pues nosotros necesitamos entender cuál es nuestro rol, cuál es el rol del esposo en la casa y cuál es el rol de la esposa, cuál es la función de los hijos en el hogar. Como hombres, nosotros no debemos esperar que nuestra esposa sea la que resuelva los problemas financieros en la casa. A veces, y seguro muy a menudo, más de lo que pensamos, hay problemas financieros en los hogares, y el que debe poner el pecho, ¿quién es? El hombre. El hombre es el que tiene la responsabilidad de proveer, de llevar el pan a la casa. El hombre es el responsable de proveer ese alimento espiritual en la familia. No que la mujer no lo pueda hacer, pero lo hace es por algún tipo de acuerdo que haya en la pareja, pero en la parte espiritual es el hombre el responsable. Y vamos a hablar de las hermanas, pero ya estamos hablando nuevamente de los hombres. ¿Por qué? Porque somos muy responsables. Hemos de dar cuenta a Dios por nuestro hogar, así como hemos de dar cuenta a Dios por la iglesia del Señor. El pasaje está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 2:9 de 1 Timoteo. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mucho que decir de este texto. Sin embargo, quiero enfocarme más en la parte ministerial, más que en la parte del vestir, digámoslo así.
Sin embargo, no lo vamos a anular totalmente. Yo los invito a ir en primer lugar para hablar de esta primera parte a Primera de Pedro, capítulo 3. El texto de Timoteo dice que asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a mirar algo que nos dice allí al respecto, muy importante, para tenerlo en cuenta, principalmente las mujeres, hermanas. Dice, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3, el que quiero hacer el enfoque en este momento. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo quiero hacer notar que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es preferible, o que el llamado de las hermanas es a vestir bien su corazón. Ahora bien, ¿significa esto que una hermana puede vestirse desordenadamente? Y cuando hablo desordenadamente es sin pudor y sin modestia, de la que habla Pablo allí en Timoteo. No, y esto es una realidad no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Como hombres nosotros debemos tener pudor en el momento en que nosotros nos vestimos. Y yo no estoy hablando aquí de que debemos andar con saco y corbata, no, eso ya son añadiduras que en ciertos lugares le han puesto al vestir del hombre y al vestir de la mujer también. La palabra del Señor habla de decoro, habla de pudor y habla de modestia. Y hermanas, yo sé que ustedes saben muy bien de esto. El pudor, la modestia, el decoro en sí encierra lo que es decencia, encierra lo que es santidad. Dice el texto de Timoteo que como en el que leímos, dice, me perdió el Timoteo. El versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, hay que hacer aquí un balance para no hablar solamente de la conducta del corazón santo de la mujer y dejar de lado el pudor, la modestia, la decencia, porque Pedro es muy específico y dice: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Debemos devolvernos al primer siglo, donde una mujer promedio solamente tenía 2 vestidos. O sea, más del 90% de las mujeres en el Imperio Romano solo tenía 2 vestidos. Uno para ponerse cuando lavaban el que se quitaban, cuando ya ensuciaban el otro,
se ponían el que ya había secado, y en los hombres también esto era muy común en el primer siglo. Cuando se forma la iglesia del Señor, resulta que también mujeres adineradas comenzaron a convertirse. Pablo habla de la familia de César, de ciertas familias importantes. El libro de Hechos habla de ciertos sacerdotes y hombres importantes en la sociedad que se convirtieron al Señor, y esto se había convertido en un problema en la iglesia. Esta lucha de clases, por decirlo así, se veía mucho en el primer siglo. Habían personas común y corriente, habían esclavos y también habían ricos en la iglesia. Vemos allí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, cuando está hablando del ágape que se celebraba antes de la cena del Señor, vemos que los que tenían más humillaban a los que no tenían que comer, y llegaban primero y comían cosas costosas, cosas muy buenas, y hacían avergonzar a los que no tenían. Incluso se emborrachaban, comían de gula, y Pablo tiene que hablar fuertemente al respecto. Esto estaba pasando en cuanto al vestir. Por eso dice no con vestidos costosos. Ahora, nuestra cultura ha cambiado. Ahora las hermanas se demoran más pensando qué se van a poner que haciendo otras cosas. Y esto es una realidad en una sociedad consumista donde el vestido es barato, la ropa no es costosa. En aquel entonces una persona para comprar un vestido tenía que trabajar meses. Hoy día usted trabaja 2 días y ya tiene con qué comprarse una perchita sencilla, digámoslo así. En aquel entonces no. Entonces el que mujeres llevaran ropa costosa y cada semana con vestidos diferentes, con perlas, con oro, eso causaba cierta división dentro de la iglesia, porque allí estaban las hermanitas pobres y decían: vea, la hermana fulana vino fue para humillarnos con esa ropa, y las ricas, yo no me voy a juntar con esa hermana que todos los domingos viene con el mismo vestido. Claro, no tenía más. Y eso no era una vergüenza en el primer siglo. Ahora esta sociedad consumista ha cambiado nuestra mente, y venir 2 domingos seguidos con la misma camisa para muchos es vergonzoso. Yo a veces vengo el martes con una camisa, el domingo con la misma, y yo no me doy ni cuenta. Mi esposa es la que me dice: usted ya se llevó esa camisa el martes, y yo no sabía. Y tengo una camisa que me gusta mucho, que me regaló mi esposa hace 7 años, y me la pongo mucho, y los hombres somos más relajados en esto. Por eso el punto aquí es para las mujeres. Entonces, una de las cosas que nos enseña esto, que habla de no vestirse con vestidos costosos, lujosos, no tiene tanto que ver con el precio de la ropa que usa, porque hoy día también nos regalan mucha ropa, y es una bendición, y mucha contaminación para el planeta de paso. Pero los hombres no tenemos tanto ese problema. Dice que el enfoque principal es el pudor y la modestia. Sea el mismo vestido cada semana, pero que sea decente. Como decían las mamás, volviendo a esos dichos de los que hablábamos ayer en la actividad que hicimos aquí, uno de los dichos es: usted tiene ropa vieja, pero va limpio, va limpio y aplanchadito. O sea, es cuestión de orden, y esa cuestión de orden implica santidad también. Nos vestimos para glorificar a Dios, nos vestimos no para hacer exhibición de nuestro cuerpo, sino para glorificar a Dios. Ya pues, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, y el vestirse, que es una de las cosas esenciales de la vida, no es la excepción,
en aquello en lo que tenemos que glorificar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló de las preocupaciones de la vida, entre esas preocupaciones estaba ¿qué? El vestir. Así que no os preocupéis por qué comeremos o qué vestiremos. O sea, es algo importante en la vida, es algo esencial en la vida, por lo cual no podemos hacerlo de cualquier manera. Y yo no sé si el día de mañana yo tenga que venir con esta misma camisa toda desteñida, pero si solo tengo esta camisa y un esqueleto, pues voy a preferir la camisa. Porque algunas hermanas dicen, es que yo me llevo este escote para la iglesia, o este pantalón tan ajustado, que puede ser causa de caída, de tentación para un hermano. Ustedes no conocen las luchas que los hermanos tienen en su corazón. Y algunas dicen, no, es que no tengo más. No tengo más. O no tengo más para estrenar. No tengo más para estrenar. Hermanos, y yo no estoy aquí hablando de pantalones y faldas, no, estoy hablando de decencia, de pudor, de modestia, porque así como mucha gente del mundo se identifica por sus modas, por sus vestidos, los cristianos debemos identificarnos. ¿Por qué? Por ser decentes, la manera que vestimos. Y esto es una realidad tanto dentro de la iglesia, es decir, cuando la iglesia local se reúne, como fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Porque, hermanas, el Espíritu Santo está con ustedes aquí, pero también está cuando ustedes van al supermercado, cuando van al paseo. En cualquier lugar está el Señor con nosotros, y más aún allá afuera tenemos que ser luz para las personas. Nosotros para ir al domingo a la iglesia no nos disfrazamos. Buscamos ropa que glorifique a Dios, pero eso es una realidad también entre semana. Ese texto de Pablo allí en Timoteo dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa que decorosa, con pudor y modestia. La palabra pudor tiene que ver con vergüenza. O sea, me cubro porque me avergüenza mostrar mi cuerpo. La palabra modestia habla de sencillez, no cosas extravagantes, no cosas que llamen la atención. Una pregunta, hermanas, cuando usted se viste, ¿usted para quién lo hace? ¿Para llamar la atención de quién? Debería ser para llamar la atención de Dios. Señor, aquí estoy. Señor, muestras con tu vestido la santidad. Esas mujeres que profesan piedad, que está en el versículo 10, es muy importante. La idea del texto es: vístanse de una manera sencilla, de una manera que usted no tenga que estar avergonzada, de caminar con pena, con vergüenza. Tengo que bajar la camisa porque no quiero que me vean. Tengo que estar jalándole a la minifalda hacia abajo porque se va subiendo. Esa es la idea. Ese no es pudor. Pudor es que usted pueda caminar libremente, con tranquilidad, no sentir vergüenza, y sencillez, con sencillez. La idea es: vístase de una manera sencilla y
decente, como dice Pedro, de una manera respetuosa. Y preocúpese por decorar más el corazón, por decorar más el alma. Por eso dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y Pedro dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Delante de Dios. Habla de un espíritu o un alma pura, un corazón puro, un corazón limpio. Esa debe ser la preocupación, y no solo de las hermanas, no solo de las mujeres, sino de cada uno de nosotros. La preocupación es cómo está vestido mi corazón. Porque si nuestro corazón o nuestro espíritu, como dice Pedro, está limpio delante de Dios, hermano, eso se va a reflejar también en lo externo. Yo no quiero redundar en esto, porque es un tema que ustedes conocen muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. El rol, el silencio, ese callar que a muchas hermanas no les gusta como mucho, y que a otras religiones, a otros grupos cristianos tildan a las iglesias donde se guarda este principio, este mandato de machistas, y más ahora en esta generación donde el feminismo ha infiltrado las escuelas, las universidades, las iglesias, la literatura, las canciones, las películas, las series. Todo esto está infiltrado, lleno del feminismo de la cuarta ola. Porque hubo un feminismo en el pasado que aún los hombres debemos estar de acuerdo con esa primera ola del feminismo, que luchaba por los derechos de la mujer, que procuraba mostrarle a la sociedad que la mujer también es un ser humano, que la mujer no es una extensión, que la mujer no es una esclava, porque hasta el siglo pasado así se trataban a las mujeres en nuestra cultura. Las mujeres no podían votar, más antiguamente las mujeres no tenían cédula, y esa lucha, era una buena causa, luchar por los derechos de la mujer, por la dignidad de la mujer, de que la mujer no fuera maltratada, no fuese pisoteada como un objeto, no fuese vista como un objeto sexual, de que la mujer no sea maltratada por el hecho de ser más débil físicamente. Digámoslo así, hay una pequeña fracción de las mujeres que luchan por estas cosas que tiene sentido, y luchan y alzan la voz para que no asesinen tantas mujeres. Nosotros no debemos endurecer nuestro corazón hacia esto, pero hay una ola del feminismo actual que ustedes conocen, han visto tal vez marchas y donde se exalta a la mujer por encima del hombre, donde el hombre es visto como un patán, es visto como un asesino. Así nos ven muchas mujeres como asesinos de mujeres, como violadores, por un violador allí y otro por allí que resultó. Entonces ellas dicen, no, todos los hombres son así. Entonces este feminismo que levanta a la mujer por encima del hombre en cuanto a cuestión de autoridad, esto se ha metido a la iglesia. Por eso hoy día vemos muchas iglesias con mujeres pastoras, otras iglesias no con pastoras tituladas, pero sí con mujeres que gobiernan,
las iglesias, y la palabra del Señor nos dijo hace mucho tiempo, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Saben, hermanos y hermanas, qué significa la palabra silencio en griego? ¿No saben? La palabra silencio en griego significa silencio. La Biblia es simple, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Simple en el sentido de que podemos entenderla. A esa doctrina se le conoce como la perspicuidad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras. Debieron buscar una palabra más perspicua para enseñar de la perspicuidad de las Escrituras. La claridad. Cuando decimos la palabra de Dios es simple, la palabra de Dios es clara y podemos entenderla muy bien en español. Cuando dice que la mujer aprenda en silencio, lo que está queriendo decir es: la mujer aprenda en silencio. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje aquí, nosotros vemos dos áreas específicas. Dos áreas específicas. Porque como seres humanos caídos que somos, siempre tendemos a irnos ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos constantemente? A los extremos. Por un lado están los teólogos y teólogas que dicen: Pablo era un machista. En esa cultura de antes nosotros podemos ver una sociedad muy machista, y Pablo era alguien que tenía algo en su corazón, una raíz de amargura en contra de las mujeres. Claro, él era soltero, entonces tenía algo en contra de las mujeres porque nunca se pudo casar. Entonces ese pasaje no significa que la mujer debe callar en las congregaciones, sino que significa que Pablo dejó salir ahí el Pablo interior amargado en contra de las mujeres que había. Ese es un extremo. Por otro lado tenemos el otro extremo. ¿Cuál será ese otro extremo? Hermana, cállese, no se mueva. Una hermana pide un coro. Después escuché de una hermana que en la sección de versículos en la iglesia salió a decir un versículo, o lo dijo desde su silla, y un hombre la frenó. Bueno, hermana, cállese, aquí las mujeres no pueden hablar. Hermanos, el número 59, la mujer calle en la congregación. Y fue el argumento que una vez vi que un hombre sacó en un foro, y había una chica defendiendo un punto de vista muy respetable en aquel foro. Esto fue en un campamento cristiano, y este hermano la cayó y dijo: la mujer calla en la congregación, y además usted no tiene el velo puesto, no puede hablar. Entonces son extremos a los que la iglesia se puede ir, y donde hay lugares donde las hermanas no pueden hacer nada en la iglesia. Pero ¿qué nos dice el texto? Porque hay otro texto también en Corintios que lo vamos a mirar enseguida, pero este texto de Timoteo dice: porque no permito a la mujer que enseñar, ¿y qué más? Y ejercer dominio sobre el varón. ¿Qué más dice? Sino que aprenda en silencio, ¿cierto? Y eso hace parte de no enseñar. Hermanos, cuando yo busco en las Escrituras, yo entiendo y encuentro, al igual que otros hermanos, que el silencio de la mujer en la iglesia es específico, en el sentido que la Biblia es muy clara al decir en qué la mujer
debe callar o de qué debe abstenerse la mujer en la iglesia. ¿Y de qué debe abstenerse? De enseñar. Por eso nunca van a ver aquí una hermana, pues por lo menos en esta generación, y mientras los hermanos que estemos, no van a ver una hermana aquí dando la predicación el domingo. ¿Por qué? Porque somos muy radicales y nunca vamos a dejar que eso pase. No, porque la Biblia dice que no permito a la mujer enseñar. Ahora, es enseñar, didascos, implica que es cuando la iglesia está reunida, porque recuerda que estamos hablando en el contexto de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No significa que es porque estamos dentro de un salón, no, que estamos reunidos a la orilla de un río, escondidos, aún allí esto es válido. Allí está la iglesia reunida. Pero esto no significa entonces que una hermana no pueda dar una charla de algo, digámoslo así. Yo sé que me puedo meter en camisa de 11 varas por esto, pero a veces somos muy selectivos, hermanos. A veces somos muy radicales con nuestra propia gente. Yo recuerdo que una hermana extranjera en una ocasión dio una charla sobre la depresión a más de 300 personas. Yo me preguntaba en ese entonces, que era muy radical en esto, ¿por qué permitieron que la mujer, que esa hermana enseñara? Pero después entendí, no es que la hermana no estaba enseñando doctrina, no estaba enseñando teología, no estaba predicando, estaba dando unos consejos prácticos importantes para nosotros el día de hoy. En otra ocasión fue una doctora, una hermana que es doctora médico, no médica, es una médico. Yo sigo respetando el lenguaje normal. Ella también nos enseñaba muchas cosas durante la pandemia. Entonces muchos hermanos decían, eso no se puede. ¿Qué dice la Biblia? No permito que la mujer enseñe. A veces hacemos actividades, encuentros de fe, de estudiantes de fe, otros encuentros de obreros, encuentros de donde está el hermano de bienestar moral, y algunas hermanas se paran a dar un testimonio, dar unos consejos, y yo sé que esto es para muchos tropiezo. Pero es que muchos hermanos han entendido que el silencio no es absoluto. Muchos hermanos se han dedicado a buscar qué son todas las cosas que las mujeres no pueden hacer. No puede hablar, no puede decir un versículo, no puede pedir un himno, no puede hablar cuando hay una reunión de asamblea, no puede corregir un error doctrinal. Y buscamos y buscamos y buscamos, pero cuando vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el punto es, para simplificarlo un poco, el punto es, la mujer no puede predicar y no puede ser anciana. Inmediatamente después de que termina este texto, el apóstol Pablo va a comenzar a hablar palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El segundo requisito es 1 Timoteo 3:2, marido de una sola mujer. ¿Qué implica esto? Que el obispo debe ser ¿qué? Hombre. Debe ser un hombre, un aner, no un andropos. ¿Recuerdan? Antropos es hombre en general para referirse a la humanidad, pero aner es hombre masculino. Así que el obispo, el anciano, debe ser ¿qué? Un varón, un hombre. Y esto está en el mismo
contexto. Recuerden que empezamos viendo el versículo 8 que dice: quiero que los hombres oren, los aner, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Luego dice: la mujer guarde silencio. Conclusión: la mujer no puede ser anciana o pastora o obispa, no avispa, sino obispa. ¿Cierto? Si usara aquí el lenguaje inclusivo, tendríamos que decir pastores y pastoras, ancianos y ancianas, obispos y avispas. Es el lenguaje inclusivo, hermanos. Qué peligro. Cuidemos a nuestros hijos de caer en esa burrada. Entonces, lo que una mujer no puede en la iglesia es ser anciana ni predicadora. Porque ¿quién ejerce dominio en la iglesia? En el buen sentido de la palabra, ¿cierto? No en un sentido dictatorial, no en un sentido opresor, sino como Cristo. ¿Quiénes son los que lideran, ejercen dominio en una iglesia? ¿A quienes se les ha dado autoridad en la iglesia? ¿A todos los hombres? ¿A todos los hombres? Bíblicamente es a los ancianos, que cumplen esos requisitos de 1 Timoteo. Ahora, otra pregunta: ¿todos los hombres predican? Hay muchos hombres y hablar esto en una iglesia pequeña es más complicado, ¿cierto? Y más cuando es una iglesia que tiene crisis masculina, ¿cierto? No hay casi hombres. Jóvenes, oren, el Señor va a traer a esos hombres. No se desanimen, no vayan a buscar afuera lo que no se les ha perdido. El Señor les dará ese príncipe azul. Algún día llegará, pero en una iglesia pequeña podemos ver que hay una crisis de masculinidad. Eso lo veíamos en el sermón anterior. Pero aún en un grupo tan pequeño tenemos hombres que ni son ancianos ni predican. No son ancianos porque el ser anciano es un llamado que no es para todos los hombres. No quiere decir que una iglesia por ejemplo, una iglesia grande, no sé, la iglesia de Pereira Centro, que es como la más grande que conocemos, hay más o menos, pongamos, 50 hombres adultos. No significa que los 50 hombres son ancianos. No, sabemos que los 50 no son ancianos. ¿Quiénes son ancianos? Hay como 5 o 6 ancianos más o menos que recibieron el llamado del Señor, que fueron puestos a prueba, como dice el texto, cumplieron los requisitos y la iglesia los reconoce como ancianos. ¿Y los otros 46 qué? ¿Están amargados? No. ¿Esos 46 todos predican? No. De esos 46 hay muchos que no son ancianos, pero que tienen el don de predicar y enseñar. Por ahí 4 o 5, eso quiere decir que más o menos más de 30 hombres ni son ancianos ni son predicadores. Entonces no hacen nada porque no son ancianos y no son predicadores. No, pueden hacer mucho. Pueden visitar, animar a los hermanos, pueden llamar a los hermanos para animarlos, pueden escribir algo para que la iglesia lo lea, pueden aconsejar, pueden dar, pueden tener misericordia, pueden servir. Por eso también la Biblia habla de los diáconos y luego vamos a hablar de esto. Y diaconisas. No usando el lenguaje inclusivo, sino usando un lenguaje bíblico, porque la Biblia habla de que Febe era ¿qué? Diaconisa. Entonces respetamos el lenguaje como está. Y vamos a hablar de esto, de que el diácono no es exclusivo para hombres, pero un diácono no ejerce autoridad sobre la iglesia
y en la mayoría de los casos no predica. En el caso de las mujeres, obviamente, no predican. Vamos aterrizando un poquito esto. Vamos un momentico a Corintios. Entonces decía, hermanos, que un hombre, porque no predica, enseña, y porque no es anciano, no quiere decir que no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer un hombre que no sea anciano ni predicador? Muchas cosas. ¿Qué puede hacer una mujer en la iglesia? Lo mismo que hace ese hermano que no es ni anciano ni predicador. Ahora, el ejercer dominio, el ser anciano, implica muchas cosas que son exclusivas para ancianos, como tomar decisiones, como discipular, como pastorear. Pero sin embargo, los demás hombres están haciendo un trabajo también. La idea es que entre todos nos ayudemos mutuamente, nos visitemos. Hermanos, es de tanto ánimo cuando a veces a mí me han visitado, a mí y a mi esposa. A veces van hermanas y no llegan con la Biblia. No, es una visita de ánimo. O sea, los que hemos experimentado la bendición que es que alguien me visite, entendemos que debemos visitar a los hermanos. Primera a Corintios 14. ...34... Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Dónde dice la ley esto? Pues no hay un versículo explícito, digámoslo así, pero implícitamente nosotros vemos esto en todo el Antiguo Testamento. Vemos en el pueblo de Israel, que es un modelo de lo que es el pueblo de Dios, que no hubieron reinas. ¿O conocen alguna reina en Israel o Judá? Yo sí conozco una, Atalía. ¿Pero por qué Atalía fue reina por un breve momento? Porque usurpó el trono. En las Biblias dicen, Atalía usurpa el trono. Entonces hubo una reina que no fue la voluntad de Dios. No hubieron sacerdotas o sacerdotisas o mujeres sacerdotes. Alguno diría, hubo una jueza. ¿Cómo se llamaba la jueza? Débora. ¿Débora fue una jueza? Esa es mi pregunta. Es interesante que aún Débora, que Dios levantó en medio de una generación de hombres cobardes, Dios levanta a una mujer llamada Débora, pero aún así ella se sujeta a un hombre, a Barak, para ir a la pelea. Podemos pensar en la ley, porque ahí dice también, la ley lo dice en Génesis, en el principio, varón y hembra los hizo, y a quién puso Dios como líder, como cabeza del hogar. Adán. Le haré ayuda idónea. La idea es, le haré ayuda como él, una igual a él, como él. Pero ¿qué es ayuda? Porque hay un orden. Dice 1 Corintios 11 que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden establecido. Eso no significa que el hombre sea más que la mujer, porque el padre no es más que el hijo. Hay un orden en la Trinidad, pero ninguno es superior al otro. Es imposible que Dios sea superior a Dios. Dios no cambia. De la misma manera hay un orden establecido por Dios
en el hogar, y ese orden es establecido también en la iglesia, y dice que las mujeres callen en las congregaciones porque no se les permite hablar. La palabra hablar es la palabra laleo, que se usa en todo el contexto de 1 Corintios 14 para hablar en lenguas. Cuando dice hablar en lenguas es laleo, o se usa también incluso para profetizar. Así que si lo vamos a interpretar respetando el contexto y la hermenéutica, este texto diría: no permito a la mujer hablar en lenguas, pues ya ahora ni los hombres tampoco. No permito a la mujer hablar en lenguas ni profetizar. La predicación, profetizar en este contexto es predicar, enseñar. No permito a la mujer predicar ni hablar en lenguas. Eso es lo que dice este texto. ¿Qué entonces puede hacer? Muchas cosas, como dijimos. 1 Corintios 16. Hermanos, 16:15, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermanos, ahí hay hombres y hay mujeres en esa familia. Se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Que nos sujetemos a las mujeres que trabajan? No. Pero que sí debemos tener admiración y respeto por esas mujeres que sirven, que trabajan. Hermanos, ¿sabían ustedes que este salón no se arregla solo? ¿Sabían ustedes que hay tantas cosas por hacer que a veces los hombres, por nuestras responsabilidades, no podemos hacerlas y las hermanas las pueden hacer? Y no hay tiempo para entrar en esto, pero en Tito capítulo 2 habla de que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a estar sujetas, a amar a sus maridos y a ser buenas mujeres, a ser mujeres santas. Hay una gran labor para las hermanas de enseñar a otras mujeres, de instruir a los niños. Una vez me hicieron 2 preguntas muy difíciles sobre este tema y no se las voy a responder, después tal vez, y es: ¿por qué si las mujeres enseñan a niños hombres no pueden enseñar a grandes hombres? Es una pregunta que me puso a pensar. Pero bueno, volviendo al punto, hay niños para enseñarles, hay jovencitas para enseñarles. Si es que siente usted como mujer que Dios le ha dado el don de enseñanza, porque este don no es exclusivo para hombres, es un don para cristianos. Así que, hermanas, amadas y hermanos, porque también es muy importante que esto lo tengamos claro, porque tenemos hijas, tenemos madres, tenemos otras hermanas en la iglesia a las que debemos responder muchas preguntas. Hay muchas cosas que la mujer puede hacer. ¿Qué? Todo lo que no sea predicar ni ejercer dominio sobre la iglesia. Pregunte, ¿qué hay para hacer en la iglesia? Debemos programar una reunión de asamblea para mirar qué hay para hacer en la iglesia. Y seguramente podemos en el tablero hacer una lista de cosas que hay para hacer en la iglesia, que no solo los hombres las hacen, sino que las mujeres también pueden ayudar. Hospedar, por ejemplo. Tenemos visitas, vienen hermanos de lejos y la mujer es ama de su casa. La mujer no necesita preguntarle al esposo: amor, ¿será que puedo darle comida al hermano fulano? No. ¿Será que podemos hospedar? Debemos tener ese corazón hospitalario. Y muchas otras cosas, hermanos. Ese callar
ser modestas, ser pudorosas, es algo que debe estar en su corazón como mujer, y que no haya variación por la cultura, por las modas. Decencia, santidad. Ese silencio específico es algo que como mujer usted debe respetar y aferrarse a la palabra de Dios. No es que lo dicen los hermanos, no, es que lo dice la palabra. Pero entonces no me voy a quedar sin hacer nada porque soy mujer. Como tampoco usted debe quedarse sin hacer nada porque es un hombre que no es anciano o predicador. No, hay muchas cosas por hacer. Hace un mes, no sé, salimos a evangelismo. Me llamó la atención que la mayoría eran mujeres. ¿Puede una mujer predicarle a un hombre mundano? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, un hombre también es una criatura. Necesitamos más mujeres que evangelicen, que lleven la palabra del Señor, que se levanten a servir, que se levanten a predicar la palabra.